la voluntad de Dios. Aquí en Santiago capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios dice, Él, refiriéndose a Dios, Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted recordará, los versículos anteriores hemos visto y quedó bien claro que Dios no es el culpable de que nosotros seamos tentados, mucho menos de que pequemos. Algunas personas dirían, pues Dios es el culpable, consciente e inconscientemente lo podrían decir, porque a lo mejor dirían, Dios me hizo así, así soy yo, o Dios hizo esas leyes que son pero bien difíciles de cumplir. Dios me ha permitido que estas circunstancias lleguen a mi vida y por eso estoy sufriendo, porque Dios permitió eso. Dios permitió que tales cosas me hicieran caer. Pero en realidad la palabra de Dios dice que no es culpa de Dios. La naturaleza de Dios es santa. La maldad está lejos de Dios. Dios no puede hacer maldad, son cosas totalmente distintas. En realidad lo que vimos es que el culpable somos nosotros. Nosotros que tenemos deseos que se salen de los parámetros que Dios puso. Y Dios puso esos parámetros por nuestro propio bien. Y nosotros creemos que si nos salimos de la línea que Dios marcó en cada cosa, ya sea en cuanto hay que trabajar, ya sea en cuanto hay que dormir, ya sea en con quién hay que acostarse, en cualquier cosa que nos salimos, sentimos que vamos a tener algún gozo, algún placer, alguna diversión y felicidad va a emanar de ahí. Y en realidad lo único que sale es dolor y sufrimiento. Entonces Dios puso estos parámetros por nuestro propio bien, pero deseamos nosotros salirnos constantemente y eso es la culpa. Entonces el deseo que tenemos nosotros, por ese deseo es que nosotros pues, entonces somos atraídos y seducidos. Y nomás estoy parafraseando lo que hablamos anteriormente, ¿no? Creyendo que nos irá bien, somos atraídos y somos seducidos. Nosotros debemos de controlar o las emociones o el pensamiento, el razonamiento. Porque las emociones dicen, yo quiero eso, yo quiero eso. Y esas son las emociones que se emociona uno todo y quiere ir tras de eso. Y luego viene el razonamiento, donde empieza uno a decir, yo me lo merezco, ¿por qué no? Mira nomás cómo está bueno. Entonces ya sea que controlemos las emociones o el razonamiento, y nos van a ayudar a evitar caer. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros mismos. Y luego terminamos viendo que Dios en realidad todo lo que da es bueno. Tú quieres algo bueno en tu vida, nosotros queremos algo bueno en nuestra vida, por eso andamos intentando salirnos de la línea que Dios marcó, porque creemos que vamos a conseguir algo bueno, pero en realidad la Biblia dice, toda buena dádiva y todo un perfecto viene de lo alto. Si quieres algo bueno, tienes que agarrarte de Dios, porque Él es el único que da lo bueno, lo sabroso. Ahora aquí estamos en el versículo 18. El versículo 18 comienza diciendo, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. Dios de su voluntad. Ahora, aquí está hablando, brothers, del nuevo nacimiento, si usted puso atención. De su voluntad nos hizo nacer. Para entender este asunto de nos hizo nacer, del nuevo nacimiento, otra vez hay que recordar que Dios es santo, Él está alejado de la maldad. Nosotros somos pecadores, somos malosos, incluso cochinones, pero Dios es santo. Entonces, Dios es santo, nosotros cochinones, ¿cómo vamos a estar junto con Dios? Pues la única manera de estar junto con Dios, ya que no hay un match, es que nazcamos, debemos de cambiar, debemos de ser diferentes, debemos de ser transformados. Y entonces aquí dice, Dios de su voluntad nos hizo nacer. Porque si no nacemos, entonces vamos a seguir con las mismas cosas. Mientras el humano, brother, siga con la mentalidad o con las emociones atraídas hacia lo que es dañino, hacia lo que es prohibido, alejados de la voluntad de Dios, vamos a seguir siendo cochinones. Pero mientras sigamos con esa mentalidad y esas emociones, vamos a seguir siendo cochinones, porque vamos a seguir yendo hacia lo mismo, pecaminosos, pecadores.
Entonces la única solución para toda mente es cambiar. Es cambiar. Venir a una iglesia no es suficiente. Leer la Biblia y memorizarse muchos versículos no es suficiente. Cantar y cantar a pulmón abierto no es suficiente. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Y por eso aquí empieza: Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. Porque la condición del ser humano sin Dios está fea. Está fea. A lo mejor usted intenta, a lo mejor usted se podría conseguir, platicar con algún ser amado, algún conocido, alguien allá afuera que anda zambutido en la perdición, ya sea en drogas, alguna adicción o alguna lujuria, o en el trabajo, la avaricia lo está consumiendo porque quiere asegurar su futuro. Y usted intenta convencerlo: oye, se agarra la onda, mira, te estás destruyendo. Y usted dice: pero ¿por qué no entiende este brother? ¿Por qué no entiende que chupándole a esa cosa se va a acabar la vida? Bueno, en realidad, brother, esa es la condición de todo ser humano sin Dios. Es imposible que un ser humano entienda eso sin la ayuda de Dios. Fíjese, vamos a Romanos. En el capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice Romanos: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Se está refiriendo a todos, hermanos, inclusive a nosotros. Dice: no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nadie. Versículo 12: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El versículo 13: sepulcro abierto es su garganta. Ya está hablando de las acciones que hacemos los humanos para terminar con las vidas, para maldecir, para insultar, para ofender. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Otra vez le vuelvo a decir, esto es para todos los humanos. Absolutamente todos. Se está hablando de la condición del ser humano. Todos. Necesitamos reiniciar, necesitamos ser creados, necesitamos no nomás ponernos ropita bonita, sino en realidad necesitamos una transformación total, completa. No nomás cambiar las actividades, una actividad allá, otra actividad allá, sino totalmente nacer de nuevo. Eso es lo que le hace falta ser humano. O sea, no es agregarle algo a lo que ya tiene. No, es quitar todo, borrón y cuenta nueva. Y aquí dice: él de su voluntad. Ok, no es de nuestra voluntad. Es importante que entiendan eso. Muchos de nosotros nos gustaría decir: yo busqué a Dios y lo encontré. Mi brother, ya cuando pensamos en Dios, Él ya nos andaba buscando desde hace tiempo. Desde antes de que tú nacieras, Dios ya te estaba buscando, llamando. El salmista dijo: desde el vientre de mi madre. Romanos dice: cuando éramos aún pecadores, Él murió por nosotros. Mire, nosotros, esa es nuestra condición. La condición es rebelde, somos rebeldes. No sé, algunos se sorprenderían porque sus hijos son rebeldes, pero en realidad todo el ser humano es rebelde. Todos, cuando fuimos niños fuimos rebeldes, cuando fuimos jóvenes fuimos rebeldes, y ahora de viejos somos rebeldes. Pero fíjese, en Jeremías capítulo 13, en el versículo 23, y está hablando de la condición del ser humano: somos rebeldes, así somos. Y dice Jeremías 13:23: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas?
O sea, dice, puede quitarse el negrito, un etíope se refiere a un negro, puede cambiar el negrito su piel. Dice, puede quitarse un leopardo sus manchas. Y luego dice, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Se fijó? Es tan imposible que nosotros hagamos el bien sin Dios como que un leopardo se quite las manchas, como que una cebra se quite las rayas, como que un negrito se cambie el color de su piel. Así es de difícil, así lo pone la palabra de Dios. O sea, no podemos. Por eso el título es Vivo por voluntad divina. Y así como comenzó aquí la palabra de Dios en el versículo 18, Dios de su voluntad, porque la voluntad de nosotros no podemos, necesitamos cambiar, pero no está dentro de nosotros el hacerlo, no está el poder. A lo mejor sentiríamos, uy, tengo que mejorar, pero no está la fuerza. Mucha gente intenta cambiar, brother. Uy, que si hemos conocido a gente que intenta cambiar. Intentan cambiar, van con algún motivador personal que les diga qué tan chulos son, qué tan exitosos son, qué tan valiosos son, qué tan poderosos son, todo el potencial que tienen, pero siguen siendo los mismos. Siguen siendo lo mismo. Algunos irán con algún psicólogo, algún religioso, para que le dé alguna agua bendita o alguna llamada celestial, pero siguen siendo los mismos. Y le intentan muchas personas viniendo a las iglesias por un tiempo y luego se dan cuenta que son los mismos. Porque el poder de cambiar no está dentro de nosotros, no está dentro de los psicólogos, de los motivadores personales, no está en las manos de los líderes religiosos, no está en una religión. El poder de cambiar solamente está en Dios, no en nosotros. No podemos. Si usted recordará, ya en Juan capítulo 3 se acerca Nicodemo con Jesucristo. Y Nicodemo traía algunas intrigas en el corazón. Y Jesucristo empieza a hablar en el versículo 3 de Juan 3, y le dice Jesucristo a Nicodemo, de cierto te digo. O sea, esta es una verdad enorme la que te voy a aventar, le dice. Esta verdad es por encima de lo que tú, siendo religioso, has entendido. El que no naciere de nuevo, le dice Jesucristo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense, Nicodemo intentando con sus atuendos, con su vida de darse latigazos y una vida de no comer aquello, no beber aquello, no voltear para allá, no ir para allá y caminar así y hablar así, memorizarse esto. Una vida intentando ganarse un lugar en el reino de Dios para que venga Jesucristo y le diga, de nada te sirve. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es lo mismo, ¿no? Necesitas renacer. No nomás cambiar tantito, no nomás mejorar un poco. Necesitas renacer. Renacer es lo que hace falta. En el versículo 4 de Juan 3, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, ¿qué onda, no? O sea, lo tomó de una manera muy literal. Digo, ¿cómo me meto a la panza de mi jefita otra vez? ¿Cómo le hago? O sea, de cierta manera Nicodemo se dio cuenta que era imposible hacer lo que Jesucristo le estaba haciendo, le estaba pidiendo. Ok, Jesús, me estás pidiendo que necesito nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo? No está en mi poder. Humanamente es imposible hacer lo que tú me estás pidiendo. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Nosotros no podemos hacerlo. Nicodemo tenía un punto ahí. ¿Cómo le hago? Pero ante esa impotencia que Nicodemo descubrió, Jesucristo le responde en el versículo 5. Y le dice Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está la respuesta. Pues fácil.
Y algunos versos no le agarran la onda, la verdad. Algunos líderes religiosos han memorizado este versículo y todavía lo primero que quieren hacer con las personas es meterlos al agua y bautizarlos para que puedan entrar al reino de Dios, porque no entienden el mensaje que se está dando aquí. Y dicen, no, pues el que no naciere de agua tiene que bautizarse. Pero en realidad, Nicodemo entendió muy bien, era un maestro de la ley, de la Biblia. Y vamos a entenderlo también nosotros lo que Jesucristo le estaba diciendo a este maestro que se memorizaba la Biblia, era su trabajo memorizársela. El que no naciere de agua y de espíritu, le dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ezequiel 36, por favor. Ezequiel capítulo 36, vamos a entender lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo sabía de memoria, es lo más probable, sabía de memoria Ezequiel. Ezequiel 36, dijo Jehová Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Es nacer en agua y en espíritu está diciendo, primero necesitas ser limpiado, que tus pecados sean limpiados. Yo los voy a limpiar, dice Dios. No los puedes limpiar tú. No los podemos limpiar nosotros. Lo que dijo Jesucristo, lo que prometió Jehová Dios, era que nos iba a limpiar. Y el agua en todos los rituales ceremoniales de los judíos siempre significaba, siempre representaba pureza. Siempre. Pureza. Entonces es lo que le está diciendo. Primero necesitas ser limpiado. Primeritito. Eso es lo number one. ¿Por qué? Pues porque estamos cargados, bro. Estamos cargados de pecado. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos robado? No se haga. Yo sí me transié 2, 3 cositas. O sea, ¿para qué nos hacemos? Y entonces todo eso se va acumulando. Y luego todavía si vemos los mandamientos que Jesucristo les puso esteroides. Y dijo, si ves a una mujer y ya ¿cuántas veces lo he hecho? Si te enojas con tu hermano, ya lo mataste, otra vez. Entonces, de que necesitamos ser limpiados, necesitamos ser limpiados. Y dice Dios, primero te limpio y luego te lleno del Espíritu Santo. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Que tus pecados sean perdonados y que seas llenado del Espíritu Santo. De eso estaba hablando Jesucristo con Nicodemo. Y Nicodemo lo entendió porque él conocía este asunto. Eso es lo que es. Y fíjese, todavía sigue Jesucristo con Nicodemo y le dice en el versículo 6 de Juan 3, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer ahora en Espíritu. Y ya para acabar el versículo 7 en adelante le dice Jesucristo a Nicodemo, no te maravilles, dice Jesucristo, no te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué? ¿Cómo se metió esta conversación de que el viento sopla, pero no sabes ni dónde viene ni para dónde va? Si están hablando de nacer de nuevo. Bueno, lo que le está diciendo es que el nacer de nuevo es un milagro divino, es por la voluntad de Dios. Dígame una cosa, usted, no sé, ustedes nacieron, mi brother nació hace 34 años atrás, ya lo aliviané para que vea. Mi brother Emerson nació 18 años atrás. 18 años. Bueno, cada uno tiene su fecha, ¿no? Cuando nació. Biológicamente hace 32. Que nací de nuevo, no le digo. El caso es de que, ¿quién le preguntó a usted? ¿Qué opinión tuvo usted
con sus papás si usted quería o no quería venir a este mundo? ¿Qué opinión puso usted para nacer? Nada, nada, nadie nos pregunta, nadie nos dice, hijo, ¿quieres nacer? No hay manera, no se puede. El bebé no tiene opinión en si quiere nacer o no quiere nacer. Y así dice Dios, es de voluntad de Dios, ¿entiende? El nacer de nuevo, tú no sabes ni cómo pasó, ni dónde viene, ni dónde va, pero naces de nuevo. Volviendo a la cita que estamos en Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. De su voluntad. Juan 1:13, otra vez, dice, los cuales, hablando de nosotros, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice Juan 1. ¿De quién es la voluntad de que nosotros hayamos nacido? De Dios. Aquí dice de Dios. Efesios 2:1 dice, Él, o sea Dios otra vez, Jesucristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora se la volteamos, ¿no? ¿Qué opinión tiene un muerto? ¿Qué dice un muerto? ¿Cómo puede decir, resucítame? Los muertos no hablan. No pueden decir algo. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, le preguntó, Lázaro, ¿quieres resucitar? Te levantas, Lázaro, te dejo ahí tirado. ¿Le pidió opinión Jesucristo a Lázaro? No. De su voluntad dijo, Lázaro, levántate. Y aquel se levantó porque fue la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, bro. Y toda la palabra de Dios lo habla. Fíjense, ¿por qué? Porque es necesario que nazcamos de nuevo. Si queremos nosotros ver el reino de Dios, si queremos nosotros verdaderamente mejorar, necesitamos nacer de nuevo. Porque cambiar poquito aquí, poquito allá, poquito acá, no es suficiente. Él es santo y la única manera de estar con Él es que seamos santos. Así que Él nos perdonó, nos dio la salvación de su voluntad y ahora nos ha puesto en este proceso de santificación donde cada vez somos mejorados, pero es por su voluntad. Es por su voluntad. Usted y yo no le podemos decir, Dios, mándame unas pruebas, no, a ver si ya soy paciente. Ni le decimos, Él nos las manda sin preguntarle. Así es Dios, de su voluntad lo hace. Pero la Biblia, toda la Biblia le hace énfasis a nacer de nuevo. No es nomás cambiar unas actividades por otras, unas actividades seculares por unas actividades religiosas. No es nomás ser nombrado miembro de alguna iglesia o con algún título. No, eso no, es nacer de nuevo. Es la única manera de entrar al reino de Dios. Fíjese, no para mencionarle algunos de las veces que menciona la Biblia sobre nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que vale, una nueva creación. Efesios 4:24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, en nacer nuevo. Efesios 4:20, ¿dónde estaba? Ese era Efesios 4:24. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, es lo mismo, la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses 3:9, ya con esta es la última, para que no se me agüiten. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí abarcó también la santificación. El nuevo hombre se va renovando hasta que amarre. Ese es el asunto y toda la Biblia le hace énfasis.
a ese asunto, ¿no? Y somos criaturas salvas. Le damos la vida eterna gracias al sacrificio que hizo Jesucristo, por el cual nos limpió. Por su sangre nos lavó nuestros pecados. Y su Espíritu Santo nos guía, nos motiva, nos convence, nos impulsa. Ahora que, para aclarar otra vez, brothers, que no es por nosotros mismos, sino por Dios mismo, vamos a usar otro versículo, Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Hablando de la salvación, dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Otra vez, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí está el nacer de nuevo, la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Toda la Biblia le hace énfasis a este asunto. Es gracias a Dios por su voluntad, por el trabajo que hizo a nosotros, que nosotros podemos tener nueva vida. Muy bien, ahora volvamos a Santiago, porque se me empiezan como que a perder, ¿no? No queremos perdidos aquí. ¿Cómo le hace Dios para que podamos nosotros nacer de nuevo? ¿Cómo le hace Dios para que nosotros nazcamos en espíritu? Bueno, volvemos a Santiago 1:18 y dice la Biblia, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Se fijó cómo le hace Dios? ¿Cómo es que uno nace? Por la palabra de verdad. Pero yo no sé cuántas veces le voy a decir que la verdad a mí me entristece mucho que el cristiano de hoy, no estoy hablando de esta iglesia, lógicamente, estoy generalizando, el cristiano de hoy está muy enfocado en shows, está muy enfocado en socializar, en clubs y en cosas así, y muy poco interesados en la palabra de Dios, que es la que nos ha dado la vida eterna, la vida nueva, que nos da el conocimiento, que nos hace nacer de nuevo. Fíjese, dice, Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, debemos de apreciar la palabra de Dios, valorarla, tenerla como una gema preciosa. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír. ¿Cómo es la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. No hay salvación. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aquí está dando una introducción Pablo y dice, está halagado y agradecido con Dios por los que son cristianos ahora. Y dice, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Eso es lo que hace la Biblia, dice. La palabra de Dios actúa. Es que la palabra de Dios, brothers, es más que revelación de conocimiento, es más que hacerse una cabezota grandota de, uy, yo sé mucho, ¿qué cabezota tengo? Porque sé mucha Biblia. No, la palabra de Dios es nuestra guía. ¿Se acuerda del Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies, tu palabra. Es nuestra guía. La palabra de Dios es la que nos convence, nos da convicción. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y aquí está el pastor Herminio predicando nomás sus chistes, sus historias y algo que los motive. Cállate, Herminio, predica la palabra de Dios. De eso se trata. La palabra de Dios es eterna, es por siempre. No es como los calcetines, como el carro, como el celular que se va a acabar.
La palabra de Dios es por siempre. El Señor Jesucristo dijo en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿qué era? 21, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es eterna, o sea, si es eterno hay que valorarlo. Es por siempre. La palabra de Dios entonces es la que nos da la vida eterna. Gracias a que la escuchamos, gracias a que la recibimos, tenemos la vida eterna. Ahí en Juan 6, Juan 8, Juan 6, Jesucristo le pregunta, hace unas preguntas a Pedro y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es lo que hace la palabra de Dios, nos da la vida eterna. Entonces, es gracias a las palabras, déjeme vuelvo porque me empiezo a decir, no, agarramos cuerda y no nos sueltan. Vamos a volver al bosquejo. La palabra de Dios, ¿cómo conocemos nosotros las bendiciones que están por venir? Por la palabra de Dios, Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra. ¿Cómo sabemos que hay bendiciones? Por la palabra de Dios. Es por eso que un pastor exhorta a otro pastor para mantener la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:15 le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le dice un pastor a otro, que usa bien la palabra de verdad. Y es por eso que la Biblia nos motiva a nosotros a compartir su palabra. Nos motiva a compartir el tesoro que tienes, no te quedes con él clavado. En Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿y cómo creerán en algo que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? O sea, nos empuja la Biblia misma, nos dice, ahora compártela. O sea, tienes algo sabroso, delicioso de vida eterna, algo que transforma el alma de las personas y aún así te lo quedas con el clavado. No, pues agarra la onda, tienes que hacerlo. Bueno, volvamos a Santiago 1:18. Entonces dice, él de su voluntad, de la voluntad de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Todo tiene un propósito y volvimos al mismo propósito principal, el máximo propósito. Y dice aquí, para que seamos primicias de sus criaturas. Son palabras importantes. Primicias, ahorita vamos a ver qué criaturas, está hablando de creación, creación. Bueno, primicias, por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, para que entienda, la gente lo entendía muy bien en aquellos tiempos. Dice Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Era lo que Dios siempre ha pedido, las primicias. Y las primicias tenían dos características, brother. Dos características. Primero es que es lo primero, en cronológicamente hablando, lo primero. Por lo general, aquellos que sembraban, en aquellos tiempos que no había el intercambio de moneda como hoy lo hay, los que sembraban guardaban la primer cosecha, la guardaban por si se les arruinaba la segunda cosecha, por si venía el granizo, una inundación. Entonces la primera la guardaban para ellos, la clavaban pues para alimentar la pancita. Pero Dios desde el principio dijo, no, a mí tráiganme las primicias. Eso es lo primero, pero no nomás lo primero, lo mejor de lo primero. Dios siempre pidió lo primero y lo mejor, no las obras. No las obras. No las obras. Nosotros estamos impuestos a darle a Dios, la verdad, debido a que no lo tenemos donde debería estar Dios. Muchos cristianos no tienen a Dios donde debería estar. Yo sé que ustedes sí, ustedes son cristianos ejemplares. La verdad, para mí es un privilegio pastorear esta iglesia con gente tan chula, tan joven, tan fuerte. Pero muchas gentes no lo tienen a Dios donde debe estar. Y entonces le dan las obras a Dios. Le dan las obras. Algunas personas lo que me sobró, ¿no? Son como aquellas personas... son como aquella persona que a lo mejor ya le platiqué esta historia, no es una historicilla gacha, pero dice que había esta
Esta mujer, esta mujer que tenía 2 gatos de esos caros, gatos siameses, y dijo, un gato es para Dios y otro gato es mío. ¿Qué? Se lo iba a dar a Dios para que lo vendieran en la iglesia, yo qué sé, ¿no? Y entonces 2 gatos caros tenía, que uno era para Dios y otro para él. Pero resulta que la siguiente mañana amaneció un gato muerto. Un gato estaba muerto y el otro estaba vivo. Y luego, ¿qué dijo la señora? ¡Ay! Se murió el gato de Dios. Así es, ¿no? Siempre, véngase para acá, soy primero yo y luego ya Dios lo después. Y Dios no, dijo siempre, los primeros. Lo primero y lo mejor. Y aquí está diciendo la palabra de Dios que nosotros, para que nosotros seamos las primicias de su creación. Las primicias. O sea, ya de su creación, nosotros vamos a hacer lo primero y lo mejor de su creación. Ya está, ya es mentalidad de la nueva creación. Usted sabrá lo que va a pasar con este mundo y viene un cielo nuevo y tierra nueva. Mire, para que me entienda, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 21 y 23. Para que lo entienda rápidamente, dice así Romanos 8, 21 en adelante, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Santiago 1, 18, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice Dios, lo que quiero es que ustedes sean míos, especiales, lo mejor de lo mejor. Esa ha sido la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Que cuando venga la nueva creación, el cielo nuevo, la tierra nueva, nosotros seamos los primeros ahí. Y lo mejor, no lo que sobró, no, nomás hubo esto. No, lo mejor, por eso vienen las pruebas, vienen las luchas. Nos está puliendo, nos está mejorando y nos está dando la fortaleza para cambiar, para mejorar. Nos llenó de su Espíritu Santo para que salgamos exitosos, victoriosos. No nos aventó al ruedo y dijo, ahí, pues, defiéndete como puedas. No, nos dio todo lo que necesitamos para mejorar. Su palabra, su Espíritu Santo y personas. Efesios 4 lo habla bien claro. Personas que prediquen, que enseñen, que den el ejemplo para que nosotros podamos seguir creciendo. Así que, ¿de quién es todo este rollo? ¿Quién planeó todo esto? Dios. Ninguno de nosotros lo planeó Dios, de su voluntad. Cuando Job se puso medio medio bravo, se puso con Dios, dijo, ¿qué onda, Dios? Pues, ¿qué? Y Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Cuando yo puse los fundamentos de la tierra, ¿dónde estabas? Pues no estaba. ¿Cómo le quieres dar consejo a Dios? No le podemos aconsejar a Dios. Él planea, de su voluntad hace todas las cosas. Y nos quiere que nosotros seamos las primicias de su creación, lo mejor de lo mejor. Vamos ahora.